El duelo que duele, una historia de pérdida, amor y esperanza. Lucía no podía creer que su esposo Luis se hubiera ido para siempre. Habían compartido tantos años de amor, risas y sueños que ahora se habían convertido en cenizas. La muerte se lo había arrebatado en solo unos meses, dejándola sola y desolada, se sentía atrapada en un duelo complicado, un estado de aflicción constante e intensificado que no le permitía recuperarse de la pérdida y continuar con su propia vida. Sentía una profunda tristeza, dolor y pensamientos constantes acerca de Luis. No podía concentrarse en nada más que en su muerte. Se aislaba de los demás y se apartaba de las actividades sociales. Tenía problemas para aceptar la realidad de su pérdida y deseaba con todas sus fuerzas volver a verlo. Un día, recibió una llamada de su amiga Ana, quien le propuso ir a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a un ser querido. Al principio se negó, pensando que nadie podía entender lo que ella sentía. Pero Ana insistió y le dijo que le haría bien compartir sus emociones con otras personas que habían pasado por lo mismo. Finalmente Lucía accedió a ir, aunque con mucha resistencia. Al llegar al grupo, se encontró con varias personas que le sonrieron con amabilidad y comprensión. El coordinador del grupo les dio la bienvenida y les explicó que el objetivo era crear un espacio de escucha, respeto y apoyo mutuo. Luego, les pidió que se presentaran y contaran brevemente su historia. Lucía escuchó con atención las historias de los demás, que le recordaron mucho a la suya. Se dio cuenta de que no estaba sola, de que había otras personas que también sufrían por la pérdida de un ser querido. Se sintió identificada con sus sentimientos de culpa, ira, miedo y desesperanza. También se sorprendió al escuchar algunos testimonios de personas que habían logrado superar el duelo y encontrar un nuevo sentido a su vida. Cuando le llegó el turno a Lucía, sintió un nudo en la garganta. No sabía si sería capaz de hablar sin llorar. Pero se armó de valor y empezó a contar su historia. Mientras hablaba, sintió que algo se movía dentro de ella. Era como si estuviera liberando una carga que llevaba mucho tiempo oprimiéndola. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero también una sensación de alivio. El grupo la escuchó con atención y empatía. Nadie la juzgó ni le dio consejos. Solo le ofrecieron palabras de ánimo y consuelo, se sintió acogida y comprendida. Por primera vez desde que murió Luis, sintió que había una luz de esperanza en su corazón, siguió asistiendo al grupo de apoyo durante varias semanas. Cada vez se sentía más cómoda y confiada para expresar sus emociones y escucharlas de los demás. También empezó a hacer algunas actividades que le gustaban, como leer, pintar y caminar. Poco a poco, fue recuperando el interés por la vida. Un día, el coordinador del grupo les propuso un ejercicio. Les pidió que escribieran una carta a la persona que habían perdido, contándole cómo se sentían, que les agradecían y que les perdonaban. Les dijo que era una forma de despedirse y cerrar el ciclo del duelo. Lucía aceptó el reto y se puso a escribir su carta a Luis. Le costó mucho trabajo, pero logró plasmar en el papel todo lo que llevaba dentro. Le dijo cuánto lo amaba y lo extrañaba, pero también cuánto le agradecía por haber sido su compañero de vida. Le pidió perdón por las veces que lo había herido o decepcionado, y le perdonó las suyas. Le contó cómo estaba avanzando en su proceso de duelo y cómo estaba aprendiendo a vivir sin él. Le deseó que estuviera en paz y que siempre lo llevaría en su corazón. Cuando terminó de escribir, Lucía sintió una mezcla de tristeza y tranquilidad. Era como si hubiera cerrado una herida que sangraba. Decidió guardar la carta en un lugar especial, junto a una foto de Luis. Al día siguiente, fue al grupo de apoyo con su carta. El coordinador les pidió que compartieran sus cartas con los demás, si así lo deseaban. Lucía se animó y leyó su carta en voz alta. Mientras lo hacía, sintió que Luis estaba presente, escuchándola con amor. Los demás miembros del grupo la aplaudieron y la abrazaron. Lucía se sintió orgullosa y feliz, había dado un paso importante en su camino hacia la sanación. Aunque sabía que el duelo duele, también sabía que se podía superar con ayuda y esperanza. Lucía había encontrado un nuevo sentido a su vida, sin olvidar a Luis, pero sin dejar de vivir por él. Recuerda que el duelo es un proceso personal y único, que requiere tiempo y paciencia. No hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo, solo la tuya. Te felicito por tu interés en este tema tan importante y te deseo lo mejor en tu vida llena de sabiduría, de amor y paz.